Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons commencer des révisions sur des éléments que l'on a travaillés depuis le début du semestre pour nous remettre petit à petit dans le bain. Hoy día vamos a empezar con un repaso sobre elementos que hemos trabajado desde el inicio del semestre para reacostumbrarnos de a poquito al idioma. Entonces, en français, révision, a menudo está en plural, révision es el equivalente de repaso. ¿Ya? Empecemos con un primer ejercicio. Proposer une expresión de sens équivalent. Este ejercicio se enfoca en expresiones de saludos y de presentación. Son las expresiones que hemos trabajado a inicio del semestre y que incluimos en la presentación personal. Donc tenemos ça va, bonjour, à plus tard, je m'appelle. Estas expresiones tienen varios equivalentes que ahora quisiera que traten de encontrar o de recordar. Nos vamos a enfocar en la primera expresión que es ça va. Ça va habíamos visto que en general está asociada al saludo, o sea, saludamos a las personas y en general solemos agregar ça va. Ça va es una expresión que se utiliza principalmente en contextos informales. Cuando nos referimos a contextos informales, nos estamos remitiendo a contextos con amigos o con familiares. Ça va significa en español ¿qué tal? ¿Cómo estás? Entonces, una expresión de sentido equivalente sería una expresión que ocupamos en un contexto formal, por ejemplo. Donc, ça va, en el contexto formal, podríamos decir comment allez-vous? O bien comment vous allez. Es el verbo aller, A-L-L-E-R, que significa ir. Luego tenemos el saludo bonjour. Habíamos visto en clase que bonjour en español es el equivalente de buenos días o buenas tardes. Bonjour, los franceses lo ocupan, este saludo, hasta el final del día, más o menos hasta las 6:30 de la tarde, a partir del momento en que empieza a oscurecerse. Cuando terminan el día, decimos bonsoir. Una expresión de sentido equivalente a bonjour sería una que encontramos o que usamos en un contexto informal. Y este saludo sería salut. Salut se escribe S-A-L-U-T y acuérdense de que la T final no se pronuncia en francés. A plus tard. A plus tard, esta expresión en español significa hasta más tarde, nos vemos. Entonces una expresión de sentido equivalente podría ser a bientôt. A bientôt, hasta pronto. Y finalmente tenemos je m'appelle. Je m'appelle es la expresión que ocupamos en francés para presentarnos. Je m'appelle significa me llamo. Siempre hay que ocupar el pronombre sujeto antes del verbo, si no, no se puede entender. Una expresión equivalente para je m'appelle podría ser moi, c'est. Por ejemplo, moi, c'est Pierre. Pasamos al segundo ejercicio de repaso. Acá tienen un ejercicio que contiene 4 frases con errores. Mezclan saludos y preguntas formales con saludos y preguntas informales. El objetivo es corregir el error para que la frase tenga sentido. O sea, significa no mezclar los contextos. Empecemos con la primera frase. Salut, vous allez bien? Acá vemos que la frase empieza con un saludo informal, como lo hemos dicho anteriormente, y sigue con una pregunta que ocupa el vous, señal del contexto formal. El vous, acuérdense que significa usted, ustedes o bien vosotros. En todo caso, se utiliza principalmente en referencia a un contexto formal. Entonces acá vemos que hay una mezcla de contextos, por lo tanto se tratará de corregir uno de los 2 trozos de frase para que la frase tenga sentido.
Una primera opción podría ser cambiar el salut por bonjour o bien bonsoir. Bonjour, ¿vous allez bien? Acá ocupo un saludo formal y una pregunta formal. La otra opción sería cambiar el segundo trozo de frase por salut, ¿ça va? O bien salut, ¿tu vas bien? Donc el tu es el pronombre que ocupamos en contexto informal y se dice igual en español tú, tu. Para esta frase, bonjour monsieur, ¿cómo vas-tu? De nuevo notamos una mezcla de contextos. Entonces, primera opción sería cambiar este segundo trozo de frase por bonjour monsieur, comment allez-vous? O bien cambiar el primer trozo de frase por una expresión más informal. Ejemplo, salut Pierre, comment vas-tu? Salut profesor. Alors, les decía en clase que en Francia y probablemente en muchos países francófonos, cuando nos dirigimos al profesor ocupamos expresiones y pronombres formales. No se puede decir hola a un profesor, sino que más bien buenos días o buenas tardes y lo tratamos de usted. Por lo tanto, acá el error sería salut, que habría que cambiar por un pronombre más formal. Por ejemplo, bonjour profesor, o bien si tomamos clase más tarde, bonsoir profesor. Finalmente, acá tenemos un error más bien gramatical porque hay una mezcla de la conjugación del nous con el pronombre tu. Donc acá tenemos tu t'appelons, deberíamos decir tu t'appelles, ES al final. Finalmente vamos a enfocarnos para terminar este repaso en estas dos expresiones, c'est o bien il, elle est. Ambas expresiones están formadas a partir del verbo être. Être, les recuerdo que significa ser y estar en español. ¿Cómo se utilizan esas dos expresiones? Se utiliza en dos casos. C'est más el nombre de una persona, por ejemplo, c'est Pierre, o bien c'est más un artículo más un sustantivo, por ejemplo, c'est la professeure. En cambio, il o bien elle est se ocupa esta expresión se ocupa seguida directamente de un sustantivo o bien de un adjetivo. Por ejemplo, si queremos expresar la nacionalidad, diríamos il est chilien o bien elle est française. Y si quiero ocupar un sustantivo, por ejemplo, dando la profesión de alguien, debería decir il est professeur, elle est médecin. Veamos ahora el ejercicio para practicar. Entonces, en base a lo que les expliqué, acá tienen 3 frases y hay que elegir una de las 2 opciones en azul que podría funcionar en la frase en función del sentido de la frase. Veamos la primera frase. Il s'appelle, il est Lambert. C'est, il est franco-britannique. Il est, c'est acteur et chanteur. C'est, il est l'ami de Juliette. Entonces, veamos el inicio. Il s'appelle o bien il est Lambert. Acá la expresión incorrecta es il est. En français, para presentarnos, voy a ocupar il s'appelle. Il s'appelle Lambert, o bien podría haber ocupado c'est Lambert. Ensuite, acá tenemos franco-británique. Franco-británique es una nacionalidad, por lo tanto, según lo que les expliqué anteriormente, voy a ocupar il est, porque acá tengo directamente el adjetivo. Il est franco-britannique. Il est, c'est acteur et chanteur. Acá tengo 2 sustantivos, acteur et chanteur. No están precedidos de un artículo, por lo tanto no puedo ocupar c'est, sino que voy a ocupar il est. Il est acteur et chanteur.
Finalmente, sé, il est l'ami de Juliette. L'ami significa el amigo. Acá ami está precedido de un artículo definido, el apóstrofe. Por lo tanto, entre esas dos opciones voy a elegir sé, porque sé está seguido de un artículo. C'est l'ami de Juliette. Para la segunda frase, nous nous appelons, nous sommes Jean-Pierre et Luc. Nous sommes, ce sont réalisateurs. Et nous sommes, ce sont belges. Acá tenemos dos nombres y la frase empieza por una presentación. No puedo ocupar en francés nous sommes para presentarnos, sino que voy a ocupar el verbo s'appeler, donc acá conjugado en nosotros. Nous nous appelons Jean-Pierre et Luc. Siguiendo la presentación, ellos mencionan la profesión. La profesión acá realizateur. Realizateur significa director de películas. No está precedida esta palabra, este sustantivo de un artículo. Por lo tanto, no puedo ocupar ce sont, que es el equivalente plural de c'est, sino que ocupo nous sommes. Nous sommes réalisateurs. Es el verbo être en la persona nosotros. Et nous sommes, ce sont belges. Belge es la nacionalidad, es un adjetivo de nacionalidad. Por lo tanto, no puedo ocupar ce sont, sino que ocupo el verbo être, nous sommes. Nous sommes belges. Para terminar, veamos la última frase. Ils sont des artistes. Ils parlent, ils s'appellent espagnol, français et anglais. Acá tengo la palabra artiste, que es un sustantivo. Está precedida de un artículo indefinido, que es de. Por lo tanto, si tengo un artículo, ¿cuál de las dos opciones ocupo? Voy a ocupar el equivalente de c'est, bueno, la expresión c'est. Acá tengo un sustantivo en plural, por lo tanto, ocupo esta expresión, pero en plural. Ce sont des artistes. Ils parlent, ils s'appellent espagnol, français et anglais. Acá tengo los idiomas. Con los idiomas voy a ocupar el verbo ils parlent, hablan, y no ils s'appellent, porque ils s'appellent sería se llaman. Entonces, ils parlent espagnol, français et anglais. Les recuerdo de paso que la NT del verbo conjugado no se pronuncia. Digo, ils parlent espagnol, français et anglais.